Hola, bienvenidos de vuelta a Hablemos Paja. Este es el podcast número 1 de cine, entretenimiento, series y entrevistas. Bueno, por lo menos es lo que espero lograr, un episodio a la vez. Esto es sencillo. Vamos a ver, la gente habla mucho de la película de Superman del 78 por lo espectacularmente buena que fue. Pero Superman en cines salió en el 48, salió en el 50 creo que contra Átomo. o con Átomo, no me acuerdo, 51 de nuevo, en el 78 fantástico, en el 80 increíble, en el 83 espantoso, en el 87 estiércol absoluto, en el 2006 una vergüenza a la humanidad, el retorno de Superman de las peores maneras que podía haber retornado, especialmente contra un Lex Luthor que lo que era como un vendedor de bienes raíces, lo que estaba preocupado era por terreno. Y luego en el 2013, para dolor de muchos o para alegría de otros, Henry Cavill llega con su película de El Hombre de Acero. Y para mí realmente lo que genera esto es un problema. Porque vamos a ver, normalmente hay una frase, creo que dice que un antecesor tuvo que caminar para que la siguiente corra, ¿verdad? Creo que eso es una manera muy bonita que pone la idea. Pero en realidad para Superman, en 1978 y 80, Donner tuvo que correr, porque el man realmente hizo algo espectacular e increíble, para que James Gunn pudiera volar en esta película. Porque esta película creo que no es la mejor película de Superman. Creo que vendrán probablemente mejores películas en el futuro. Creo que la del 78 y el 80 hace algo que esta película desearía poder haber logrado, que es crear un Superman tan bueno que la gente se olvide de los enormes y gigantescos problemas que presentan las limitaciones tecnológicas de la época. Así fue el caso también de, no sé, de El Señor de los Anillos, de Star Wars. Entonces, ¿por qué para mí es importante que hablemos de esta película? Porque en serio, el hecho de que pongo esta película casi al nivel o incluso un poquito por arriba de la del 78, no es para decir que esa película sea mala. Es para decir que las dos son excelentes. ¿Y por qué siento que es hasta injusto compararlas? Porque la del 78 hace algo que James Gunn ya da por sentado. Para el 78 Superman no tenía la edad que tiene hoy en cultura popular. Es un personaje creado en 1939, si no me equivoco, si no es que 38. Es un superhéroe que es de las personalidades en ficción y no ficción al nivel de fama, probablemente solo superado por, no sé, Jesucristo, man. O sea, es demasiadas las décadas, demasiadas las iteraciones en películas, en cómics, el impacto en la cultura popular que tuvo, por ejemplo, la muerte de Superman en los 90s. O sea, es algo espectacular. Y James Gunn sabe eso. Y Richard Donner no tenía ese lujo. Él no podía darse el lujo de, mira, llevamos 20 años ya de ver películas de superhéroes, entonces la gente sabe lo que va al cine. No. Richard Donner tuvo que hacer oro él tuvo que sacar una flor de loto en medio de un barreal. ¿Ok? Porque si usted ve el documental, usted se da cuenta de que esa película todo el mundo decía, esto es una falta de respeto. ¿Cómo usted va a llevar a Brando? ¿Cómo usted va a llevar a Gene Hackman? O sea, no puede ser que Hackman y Brando estén en una película sobre un pedazo de inútil superhéroe que a nadie le importa. Y entonces, eso fue lo que logró superar Richard Donner. Y para mí, si hay algo increíble, es que esa película fue tan icónica que para mí incluso eso es una de las razones por las que la película de James Gunn todavía funciona aún mejor. Gracias a la Lois Lane de la frase icónica de "te tengo", sí, pero ¿quién lo tiene usted? ¿Quién lo sostiene usted? ¿Verdad? La de ¿cómo es? You got me, who's got you, ¿verdad? Es famosísima esa frase y es icónica, y realmente esa película exalta lo que ya de por sí es Superman. Y creo que lamentablemente para muchos hay que entender que Man of Steel, que Henry Cavill le hicieron la injusticia de meterlo en un mundo que tenía tonalidades, que tenía colores, que tenía guiones que se adaptaban al universo y no al personaje.
Y entonces, para hablar de Superman, esta versión del 2025, hay que hablar del primero, lo más importante, el retorno del tono, el retorno del color, el retorno de que Superman finalmente no es que sea humano o no sea humano, es que tenga esperanza, que tenga color, que quiera proteger hasta una ardilla, que esté aprendiendo a ser Superman. No significa que ya de por sí es el Superman de la versión animada de los 90s, en el cual él ya era el grandísimo, espectacular líder de la Liga de la Justicia, que todos podían confiar en él porque ya él sabía lo que era perder. Porque Superman, el gran problema o el gran dilema que él tiene en su vida es que a pesar de todos los poderes, a pesar de todas sus buenas intenciones para poder rescatar al mundo entero, porque lo que es sencillamente que él podría hacerlo, él es impotente ante relaciones humanas, es impotente ante enfermedades, ¿verdad? O sea, famosamente cómo muere en la 78 el papá de él, no puede hacer nada contra una enfermedad, y la impotencia del ser más poderoso del universo es probablemente el mejor contraste que podemos tomar. Y esta película no solo es así, sino que empieza ahí. O sea, empieza sobre los hombros de Richard Donner, porque no tenemos que ver cómo es que llega Kal-El a la Tierra, no tenemos que ver la destrucción de Krypton, no tenemos que ver si es amigo o no de Lex Luthor, no tenemos que ver por qué odia Lex Luthor a Kal-El o en este caso Clark Kent, no tenemos que ver incluso todo el periodo de enamoramiento de él con Lois Lane. Ya estamos ahí, y lo que hace James Gunn para abrir esta película es fantástico, muy a los Star Wars. Lo que le dice a la gente es: vea, aquí está la puesta en escena, esto es lo que usted tiene que entender, esto es casi como una introducción, un preludio de un narrador antes de abrir la obra de teatro, donde dice: mira, esto es el mundo en el que vivimos, y entramos. Y hace 3 minutos, ¿verdad? Porque él empieza hace 300 años están los metahumanos, hace 30 años cayó un bebé, hace 3 años que Superman se anunció al mundo, hace 3 meses que está con Lois, y hace 3 horas, o creo que hace 3 meses o algo así, no me acuerdo, detuvo la pelea con Boravia, Boravia creo que es, y hace 3 minutos por primera vez. Creo que a James Gunn le faltó ahí resaltar eso en amarillo, verde, fosforescente, algo. Por primera vez Superman perdió una batalla. Y perder una batalla para Superman es algo pesado. Y creo que ahí es donde quiero llegar. Esta película se construye desde los vacíos en lugar desde lo que ya nos expone la película. La película se basa sobre el vacío que deja en todo momento James Gunn a propósito en su guión. Él deja el vacío de, por ejemplo, todavía no sé si es un punto a favor o en contra de esta película, es la decisión que toman de que, ¿verdad?, que Krypton casi que sea los Viltrumitas de Invencible, o sea el malo. Sea que lo enviaron a la Tierra a conquistarla, a esclavizarla, a formar un harem de mujeres para poder multiplicar su ADN y conquistar el planeta, no sé qué. Eso para mí es delicado, porque eso choca con algo que para mí sí es una fortaleza de esta película. La fortaleza de la película de Superman es que lo que James Gunn, la tesis de James Gunn es muy parecido a la tesis que utiliza, por ejemplo, una serie tan exquisita como Ted Lasso, que es que no todos valoramos el hecho de los papás que tuvimos. Solo porque usted o yo o el vecino o el tío, el hermano, lo que sea, haya tenido excelentes papás, no significa que la persona a la par haya tenido excelentes papás. Y eso construye o destruye a una persona de muchas maneras diferentes. Y Superman no es la excepción. El hecho de que abre y cierra la película de la misma manera, que es Superman, ¿verdad?, escuchando a sus papás y diciendo: es que esto a él lo calma, esto a él lo alegra, esto a él lo apoya, lo reconstruye emocionalmente de la misma manera en la que físicamente lo reconstruye el sol del sistema solar, ¿verdad?, de la Vía Láctea. Y entonces terminar con esa idea me parece fantástica. ¿Por qué? Porque los papás de Clark, los papás de Kal-El, los que lo adoptaron, los que lo criaron, son muy, muy, muy diferentes a Jor-El y el mundo de Krypton.
Y no por el mundo, sino por los principios que ellos utilizan, los principios que tienen, la humildad que tiene una persona en una granja en medio de Estados Unidos, en medio de la nada, comparado con Lex Luthor. Y ahí vamos con mi segundo punto. Creo que vamos a ver, lo primero es que ya les dije, esto se monta sobre los hombros de Richard Donner. Lo segundo son los vacíos que claramente tenemos que entender para poder digerir bien esta película. Hay un vacío que nos deja, por ejemplo, que es ese ataque a Jor-El y el ataque a Krypton y la idea de que, ¿verdad?, de que Superman viene aquí a destruir, a esclavizar, a lo que sea. Eso no está 100% confirmado y creo que eso, de nuevo, son vacíos que tenemos que llenar y que tal vez más adelante en otra película nos muestren la verdadera, o si se cambió si hubo alguna manipulación de los videos, o si algún cambio, o si realmente Lex Luthor hizo algo ahí para amañar eso. Pero eso, herméticamente viéndolo desde esta película, funciona porque es la destrucción de sus padres biológicos, para hablar de los padres adoptivos. Otros vacíos que funcionan perfectamente es el vacío de cómo se enamoraron Lois Lane y Clark Kent, o Kal-El o Superman. Otro vacío es como Lex Luthor detesta a Superman, porque Lex Luthor, y creo que ahí podemos ir al siguiente punto que para mí son el tridente de esta película, que son Lex, Lewis y Jimmy. Lex, Lewis y Jimmy son fantabulosos, o sea, no son normales, son muchísimo, y es más, lo siento mucho para los puristas, pero Nicholas Hoult es infinitamente superior a Gene Hackman. Muchísimo es superior como Lex Luthor. Este es el mejor Lex Luthor. Ahora, yo no sé si Lois Lane para mí esta es la mejor o si esta es la segunda mejor, porque realmente a mí me encanta en 1978 el rol que nos da Margot Kidder. Entonces creo que podría decir que es la segunda mejor, que es igual alta, ¿verdad? Es un piropazo, la verdad, para decirle algo a ella. Pero entonces lo que me refiero es que ellos tres. Y me encantó Jimmy. ¿Por qué? Porque la realidad es que los vacíos de Lex, en lugar de decirnos, yo soy Lex y este es mi gran plan y yo voy a hacer malo, nos lo demuestra. Lex Luthor nos demuestra que él es superior a Superman mentalmente. ¿Cómo? Ganándole por medio de su cerebro a Superman físicamente con Ultraman. Lois Lane nos enseña no que es una mujer empoderada y que la igualdad a las mujeres. No, la mierda, lo que usted diga, ella demuestra, ella investiga, ella se para en sus principios, agarra a Superman y lo descuartiza por medio de un cuestionamiento directo como periodista que ella es y persona que cuestiona todo, mientras que ella se vuelve a Superman y le dice, es que usted confía en todos, usted cree que todos son buenos hasta comprobar lo contrario, y yo lo que veo a las personas es como posibles riesgos, posibles noticias, posibles, ¿verdad? Y luego, cuando ya tengo un poco más de hechos, cuando ya he hecho mi trabajo de periodismo, de cuestionar, de investigar, entonces ya tomo algún tipo de decisión. Y entonces ese choque de principios es interesantísimo. Porque en lugar de decir, es que ella es mujer, entonces ama más, y él es hombre, entonces es más desapegado. No, le demuestra la clase de mujer que es, la clase de periodista que es. Y entonces cuando ella se va al Justice Gang y le pide a Mr. Terrific, mire, ayúdeme, ella no solo está siendo una buena periodista, porque claramente está siguiendo todo su análisis, toda su investigación, toda su evidencia hacia qué es lo que está haciendo Lex Luthor, pero también está tratando de proteger al hombre que ama. Al hombre que todavía están en la fase de la luna de miel, de que los madres llevan 3 meses, de que están todavía en esa apretadera, de que la madre no puede esperar, que llega a la casa y quiere apretar y tirarse a la cama y todo. Pero eso no le quita los principios de ella, de periodista, de profesional, de pareja que incluso quiere apoyar a Superman y demás de la manera que puede. Y Jimmy, el vacío de Jimmy, ¿cuál es? Es el mejor vacío. El mae es un grandísimo perro, es un grandísimo mujeriego, es un dulce para las mujeres. Y nadie sabe por qué, nadie sabe cómo y todo. Es un gran chiste en la oficina. Eso es un gran vacío. Y entonces, si vemos que esos tres son increíbles, podemos pasar a mi siguiente punto de esta película que me parece excelente, que es el Justice Gang. El Justice Gang junto con los cameos, ¿ok? Y sí, voy a cerrar también con las cosas malas de esta película. No crean que esta película es perfecta. Por algo es que claramente empecé saliendo en la primera vez que lo vi en 7.5 y ya va por 8.
¿ok? No creo que jamás pase de 9, pero podría llegar a 9 dependiendo de cuántas veces más la vea. Pero en este momento está en 8 de 10 y ya veremos cómo va evolucionando. Pero el punto mío es que el Justice Gang me parece fantástico. Mr. Terrific y Guy Gardner se roban la película, ¿ok? Se absolutamente roban la película. Y yo creo que en esos 20 minutos que tuvo que cortarle James Gunn para esta película para que fuera de 2 horas, porque le iba a hacer de 2 horas y media y dijo que mejor no, que mejor la cortaba, eso también es una decisión de taquilla, y por eso solo hablaremos en Hablemos Plata todos los martes para que vayan a mi Instagram y Facebook para que vean el análisis de la taquilla mundial. Pero lo importante es que en esa corta, yo creo que ahí fue donde sacrificaron a Hawkgirl. Yo creo que verdaderamente Isabela Merced, yo creo que ella lo que trataron de desarrollar es un personaje que fuera como generación Z o millennial o generación alfa, una hora así como de, ¿sabe qué? Ustedes rocos, mientras ustedes se preocupan por todas estas tonteras de política, no sé qué. La verdad es que ya no va a estar aquí sentada leyendo el periódico, a mí que me importa. Pero, y voy a admitirlo, esto también es algunos de mis negativos más adelante, ese sí es un vacío que sufre. Este personaje sí sufre. Creo que hay personajes que sufren por los vacíos, que sería claramente claramente, por ejemplo, la novia de Lex Luthor, que me pareció absolutamente, no estaba en la película correcta. O sea, esta madre nada que ver con nada. Esta madre, ¿cómo se llama? Sarah Sampaio, creo que es Eve Teschmacher. Madre, nada que ver. O sea, no. Yo entiendo y el uso y que Jimmy no sé qué, pero creo que tal vez hubiera sido más valioso que en lugar de hacerla así en hueca cerebralmente, hacerla como más enamorada de Jimmy, como que Jimmy, ¿verdad? Con su periodismo y con su galanismo, la conquista de la madre, entonces la madre sea como ciega ante que el madre está tratando de sacar la información. Pero quitándonos del lado negativo, vamos al lado positivo, y creo que de nuevo Guy Gardner es fantástico. A mí me encanta que Guy Gardner, si ustedes van a los cómics es mucho peor, pero en esta película él es bueno, pero es un patán. O sea, no porque sea un patán significa que sea una mala persona. Él incluso lo admite, él dice, no, yo no creo en esa vara de Clark Kent de Superman, yo no creo que Big Blue sea tan malo como dice ese video. Pero yo no me lo voy a meter al gobierno. Yo no estoy aquí para enfrentarme a gente. La verdad es que yo estoy aquí tranquilo y en paz. Y en un mundo en el que Lex Luthor no es el único. Y de nuevo, esto es algo que tenemos. O sea, esto vuelve al punto de que para que esta película volara, Richard Donner tuvo que correr. Es el hecho de que aquí entramos a la mitad. O sea, entramos 3 años después. Entramos, ¿verdad? Todo lo que nos dio la introducción de la película. Y entonces nos permite la libertad de que entonces vivimos en un mundo complejo, lleno de superhéroes, de equipos, de gente que está acostumbrado a ver un mero dinosaurio raro, extraño, escupefuego en medio de Metrópolis, y no es nada chocante, es una noticia más, ¿verdad? O sea, que sale un video de Superman y de Jor-El y no sé qué, y de Lex Luthor, y es algo más, de que Lex Luthor tiene la capacidad de sentarse con el Consejo de Seguridad del gobierno de los Estados Unidos y decirles: yo les propongo arrestar a este infeliz y no sé qué. Todo eso ya es normal. Ya esto es una dinámica en la que a usted y a mí nos inmersen, creo que, y nos meten en medio. Y de una vez, o sea, y eso es parte de lo que hace James Gunn. Él confía en su audiencia. A diferencia de las películas anteriores en las que no confiaban suficiente en la audiencia y tenían que casi que llevarlos de la manita y explicarle: mire, joven, es que él es el hombre de acero, porque él le duele mucho matar a sus kryptonianos, y para eso entonces vamos a poner a Jor-El hablando con él para explicarle que están hechos biológicamente. No, eso no importa. En este mundo, incluso James Gunn, ¿cómo se salta todo eso? No habla de la S. La S no sabemos si es esperanza, no sabemos si significa la casa de él, ¿verdad? Porque a veces es el sello de la casa de él de Krypton, a veces es la S que significa más bien esperanza en el idioma de Krypton y más. Entonces, no, usted hará de nuevo otro vacío que usted le toca llenar, pero de manera válida, de manera bien hecha. Entonces, volvemos al tema de que es que aquí existe Lex Luthor como un increíble magnate impresionante, pero también existe Maxwell Lord. Y Maxwell Lord es el que controla el Justice Gang. Y también cuando entramos al edificio, cuando le están tirando las cosas en la jupa a Superman, ahí dice Stag Industries. Y nada de esto nos sientan a darnos una cucharadita de sopita para que el chiquito aprenda. No,
usted nada más sepa que esto es un mundo donde existe todo esto, ¿ok? Donde está el salón de la justicia y claramente lo está utilizando Maxwell Lord para su equipo y ya, punto. Eso es todo lo que queremos ver. Entonces, volvemos a mi punto final. Mi punto final es que para hablar de los negativos, o sea, para terminar de hablar de por qué Superman es tan superior a lo que esperábamos, porque yo de verdad esperaba algo bueno, no algo excelente, es primero hablar de lo malo. Lo malo y lo que no funcionó en esta película. Para mí es, número uno, el cambio de Jor-El, ¿verdad? Que se convirtiera en Beltrimita invencible que quiere conquistar el mundo. No me gustó, pero siento que es un vacío que no funcionó a favor de la película. No me gustó alguna de la poca, pero vamos a ver, la comedia de James Gunn clásica de Guardianes de la Galaxia es perfecta. Los dos contrastes son en la escena en la que funciona, pero a la perfección, que yo me reía como un loco, fue al final de la película cuando claramente Metamorfo dice, yo quiero ser parte del Justice Gang, y el mae dice, y Guy Gardner, siendo el patán que es, dice, ¿quién va a querer que este mae con esa cara esté en nuestro equipo? Y el mae diga, se llama Justice Gang, qué bonito nombre, y el mae diga, bueno, sí, entraste al equipo. Mae, ese chiste estuvo fantástico, me encantó y todo el cine se murió de risa. Mientras que ese chiste estúpido de que el portón de Mr. Terrific no abría porque abría lentísimo, porque el mae no le ha dado tiempo, no sé qué. Pésimo chiste, mae. Entonces yo sí siento que James Gunn tuvo un poquito de secuelas o como de verdad síntomas de Marvel de tratar de quitarle la seriedad a alguna escena con un chiste en medio de un momento dramático. Eso sí lo acepto. También no me gustó el chiste de las exnovias del Lex Luthor. Me parecieron que de nuevo ese personaje está fuera de lugar. La tonalidad no va con el resto de la película. No da gracia, no da lástima. Incluso le baja un poco el tono a la importancia de cuando ella, ¿verdad? Filtra toda la información del Lex Luthor. Como que usted cuando la atrapan es como de, si se muere a mí qué me importa. También pensé que les faltó aprovechar una oportunidad fantástica, la misma manera en la que nada más pusieron como Stag Industries y toda esta información del mundo en el que viven en la cárcel. ¿Cómo no aprovecharon en la cárcel para poner encarcelados a algunos cameos? O sea, usted podría perfectamente haber puesto ahí a Martian Manhunter o a Flash o a alguien, ¿me entiende? Que usted dice, ¿pero qué está haciendo este Mac? No tiene ni que hablar. No tiene que nada más poner a alguien ahí. Y yo creo que eso fue una oportunidad que desaprovecharon dentro de esos espacios. Y por último creo que de esas escenas que cortaron, de esos 20 minutos que eliminó James Gunn, sí le quitó desarrollo de personaje a algunos como Hawkgirl, le quitó desarrollo de personaje a algunos como Jimmy Olsen, le quitó desarrollo de personaje a todo el Daily Mail. Creo que todo el periódico está y ya, y en los pocos minutos, por ejemplo, que sale este pedazo de actor, Wendell Pierce, como Perry White, ese mae se roba la escena en la que vamos a ver todo el Metrópolis está yendo al carajo. ¿Y él qué está haciendo? Escuchando a Lois Lane, porque él es así de periodista, porque él es así de encargado de su periódico. Se montan en la nave y lo primero, a él le importa si la nave choca, si se va para el carajo. Él lo que le dice es, publíquela. Es fantástico, o sea, realmente es increíble. Y si hubiéramos tenido más de él y más del equipo de periodismo del Daily Planet, hubiera sido más película, más interesante. Pero terminamos con explicar por qué Superman sí funciona. Superman sí funciona, y podría hablar de esto durante 7 años, ¿ok? Porque creo que la fortaleza de esta película es que empieza desde un punto medio, que además de eso sostiene en toda la película la tonalidad de la esperanza de un Superman que es inmaduro. Lo mejor de Superman es que apenas lleva 3 años de ser Superman. Él lleva 3 años de públicamente salvar todo lo que se mueve. Ardillas, personas, otros países, en Estados Unidos. Él no le importa dónde es. No se trata de si es un inmigrante ilegal, si es un alienígena, si es él. Como bien lo dice la película, yo no represento a ningún gobierno, yo represento a mí mismo. Yo represento que sí, yo tenía que haberle pedido permiso al presidente o al servicio de seguridad, o tenía que haber, no sé, presentado un pasaporte en la frontera para entrar a tal país o lo que sea, pero se iban a morir personas. Y eso
para mí, para Superman, para Kal-El, para Clark Kent, es más importante. Y ahí es donde vemos el valor de los papás, porque los papás, el vacío de no darnos suficiente de los papás, es más bien la fortaleza de que en esa escena donde la madre está hablando con él por teléfono, que es graciosa porque es humilde, porque construye carácter, porque nos demuestra amor de padres, porque nos demuestra diferentes generaciones, y porque al final de la película, cuando vemos que Lois vuelve a ver a Clark Kent, el ser más poderoso del mundo, siendo reducido y siendo resaltado y curado por dos personas que son absolutamente normales, humanas y cualquieras, como son estos dos dueños de una granja en medio de la nada, ella se da cuenta de que no todo es el periodismo, de que no todo es esta discusión que él tuvo con él, que hay una persona, que hay un niño, hay un hijo detrás de Superman. Y esos momentos en los que este mae es un inmaduro que le gusta para cenar desayuno y toma chocolate caliente mientras hay un alienígena afuera que está peleando contra Guy Gardner con un bate verde tratando de darle. Esas son las escenas que valen la pena. Valen la pena las escenas de Clark Kent diciendo: yo me cuestiono, yo sufro, yo emocionalmente en la mañana no sé si estoy preparado para mi día. Mi cuerpo puede ser más fuerte que el acero, pero mi mente sigue siendo la misma mente que construyeron mis papás, la misma mente que sufre por noticias falsas, la misma mente que sufre de pensar de que yo, para cumplir con los protocolos, se puede morir un niño que está a gritos gritando mi nombre, pidiendo ayuda porque se va a morir. Porque la impotencia que puede sentir una persona de ver a sus papás morir de cáncer es la misma que va a sentir Superman si le pasa a él. Realmente es inspirador que una película no solo nos meta totalmente en otro lado de la historia de Superman, porque confía en que ya sabemos y hemos escuchado la historia para los 90 y resto de años que ya lleva este personaje de existir, sino que también esta idea, esta inspiración de que Superman es así, no viene de que él es perfecto, viene de que él lo criaron para ver todas las cosas como valiosas, como confiables. Y hasta qué punto él incluso, vean que quién es el que despedaza a Lex Luthor, es Krypto, no es Superman. ¿Quién es el que mata al dinosaurio este raro, extraño, gigante? Es Mr. Terrific, no es Superman. Entonces volvemos a mi punto principal. Yo creo que lo mejor de este Superman está por venir, porque a este mae le toca sufrir. Él solo ha perdido y a él no le importa. O sea, esto es como cuando, ¿verdad? Cuando están torturando a Batman, que lo que le dicen es: usted desea la muerte, usted la invita. Superman no invita a la muerte, pero a él no le importa romperse un brazo con tal de salvar el día. A él no le interesa perder una pierna con tal de salvar a un niño. Pero lo que sí vemos, y esa es la conexión entre él y Metamorfo, que también me pareció un excelente personaje, actuado por este mae, ¿cómo se llama este mae? Este que es pelón, ¿cómo se llama este mae? Me encanta este actor, Anthony Carrigan. El mae ve la empatía de Superman, y Lex, siendo malo, no diciendo yo voy a ser super malo, él es capaz de dejar gente morir porque eligieron a Superman por encima de elegirlo a él. Él es capaz de jugar ruleta rusa con un rehén porque lo vio ser amable con Superman, porque le ayudó a Superman, porque tiene una pequeña historia con él y lo que hace es matarlo. Hasta sin querer, porque quería que durara más el cuestionario. O sea, que durara más este momento con el rey. Y entonces ese momento conecta a dos personas. Uno porque está tratando de salvar a su hijo, y otro porque está tratando de salvar al mundo. Superman está a punto de empezar. Todavía es un inmaduro. Todavía es joven en su carrera de darse cuenta de lo que es ser un superhéroe. Y por eso es que esta película brilla tantísimo. Yo creo que James Gunn abre las puertas para que el DCU haya una libertad de tono, que es importantísimo, y por eso fracasó el DCU, porque todo tenía que ser tono de Batman. O sea, Superman era oscuro, todos eran oscuros. Y Flash, que no fue oscuro, fue un absoluto ridículo, una vergüenza mundial. Entonces,
esta adaptación, esta gran tonalidad que es lo que monta, para mí genera muchísima inspiración. Superman no es la película que pedimos, es la película que merecemos. Es la película que necesitamos porque es volver a ese Superman que va a llegar al Superman animado de los 90s. Es ese Superman que es líder de la Liga de la Justicia por encima de alguien que claramente es más inteligente que él, que es Batman. ¿Y por qué? Porque como líder él piensa diferente, él es más humano, porque el egoísmo de él es cero, mientras que el de los demás, por más que sea más bajo tal vez de lo normal, el de los demás superhéroes sigue siendo más alto que el de Superman. Eso es la razón por la que Superman es una excelente película con grandes fallas y no una gran falla con excelentes escenas en la película. Muchísimas gracias, gente, por escuchar este episodio. Qué bueno que les haya gustado la idea que saqué el sábado de sacar un episodio en audio para hablar a profundidad, porque no iba a hacer un video de media hora, es demasiado trabajo. Pero sí, estamos súper felices y como estamos en el mes súper fantástico, les digo desde ya que esta semana tenemos la entrevista que va a salir la otra semana, o sea, la próxima semana, que es el estreno de Los Cuatro Fantásticos, para hablar de superhéroes, para hablar de ñoñadas, y entonces teníamos que traer a alguien digno de ese increíble tema, de ese tema que ya lleva 20 años de darle, que es sí, superhéroes, ñoñadas, Los Cuatro Fantásticos, Marvel, DC, Star Wars, El Señor de los Anillos, todo eso, ¿ok? Muchísimas gracias, gente, por escuchar este episodio, por ver los episodios en YouTube, de verdad, gracias por el apoyo. Ya pasamos 3,000 seguidores en YouTube. Para mí eso es un absoluto sueño. Empezamos este año, gente, con YouTube, o sea, después de 6 años de estar esforzándome aquí, tener finalmente el valor de ir y hacer video no fue nada fácil. Entonces les agradezco por eso y como siempre digo, gente, ya saben, nos hablamos en la próxima. Chao.